Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí. Jesús enseñaba como quien tiene autoridad, recogen los comentaristas del Evangelio, y la gente se asombraba, porque no era su enseñanza como la de los escribas y fariseos. Quizás nos ayuda a poner en contexto esto que comentan los evangelistas, si consideramos cómo era la enseñanza en la época de Jesús y cómo estaban en ese momento las escrituras sagradas. A nosotros nos parece ya muy normal encontrar en un volumen al que llamamos Biblia toda la palabra de Dios, toda la escritura sagrada. Pero no era así en la época de Jesús. No se tenía en un solo volumen y todavía, para mayor sorpresa, ni siquiera había un acuerdo exacto sobre cuáles eran los libros que formaban ese conjunto que ahora llamamos el Antiguo Testamento. Y para complicar todavía más las cosas, había quienes sostenían que solo era válido utilizar el texto en hebreo y había quienes utilizaban una traducción en griego. Y para complicar todavía más las cosas, el hebreo en el que estaban escritos los textos del Antiguo Testamento, de lo que ellos llaman la Torá y los profetas, ese hebreo ya no había quien lo hablara. Era una lengua un poco, por decirlo así, medio perdida. Ya no era una lengua viva, era solamente para la liturgia. De suerte que solo unos pocos escribas, especialistas, podían leer el texto sagrado y luego lo traducían al idioma común, al arameo, que era lo que se hablaba en tiempos de Jesús y que probablemente también Jesús hablaba. Pues bien, teniendo todo esto en cuenta, se comprende eso que se dice de una especie de historia o de enseñanza, de moraleja entre los rabinos. Decían que si por casualidad un judío se encontraba o se le aparecía Moisés con la Torá, es decir, con la Sagrada Escritura en la mano, con las enseñanzas que Dios le había revelado a Moisés, y por otro lado le presentaba un volumen con las enseñanzas de los rabinos, aquel judío no debería dudar en elegir las enseñanzas de los rabinos. Esto lo decían los mismos rabinos un poco para enfatizar que sus explicaciones, lo que ellos enseñaban, esa especie de conjunto de interpretaciones acerca de la Escritura, eran preferibles a la letra misma de la Escritura. Y argumentaban que esto era así porque la Escritura estaba en hebreo, que no se podía entender completamente y porque además necesitaba ser traducida para que la gente la entendiera. Uno ya puede sospechar que a lo largo de varios siglos las explicaciones de los fariseos, de los escribas, de los rabinos habían sobrepasado con mucho lo que la letra del texto decía. Con mucha probabilidad nuestro Señor se refiere a eso en el pasaje que hoy se proclama en la misa, el pasaje del Evangelio de Marcos, cuando comenta el evangelista que fariseos y otros más, escribas, rabinos, murmuraban o al menos se sentían incómodos porque ni Jesús ni sus discípulos se lavaban las manos. Y les preguntaron: ¿por qué no caminan tus discípulos según las tradiciones de los mayores y comen el pan con manos impuras? Esas tradiciones de los mayores son las que están puestas en el centro del debate. ¿Cuáles son estas tradiciones? ¿Cuál era su contenido?
quiénes las habían hecho. Casi con toda certeza podemos decir que eran este conjunto de interpretaciones, de prácticas, de traducciones, de enseñanzas de los rabinos que no estaban en la Torá. Y el caso es que estas interpretaciones, los rabinos las elevaban a la categoría de palabra de Dios. No es que fueran cosas malvadas, no es que enseñaran cosas perversas, pero las consideraban como si Dios mismo las hubiera revelado, cuando no era cierto. Y lo peor del caso es que al poner tanto énfasis en esas enseñanzas, por decirlo así, secundarias, como sería lo de lavar las vajillas y otras semejantes que recoge el evangelista, ¿no? Como en los evangelios, como la largura de las filacterias o de los hilitos que llevaban en sus vestimentas y cosas por el estilo, hacían pensar que la religión consistía en cumplir una especie de protocolo de una corte de palacio, donde lo más importante era el color y la medida de las medias que utilizabas, lo largo de los cordones de los zapatos, o de las borlas, o de los hilos de la capa o del manto, ocultando lo importante, lo profundo, lo que está en el corazón del Evangelio y pues de alguna manera en el corazón de la Torá, de lo que Dios reveló a Moisés, y que Jesús de Nazaret, que se presenta con autoridad, vuelve a poner en el centro. Y por eso les reprocha pues diría uno, con cierto enojo, con firmeza: anulan ustedes el mandamiento de Dios por mantener sus propias tradiciones. Eso estaba muy mal. De ahí que Jesús no tenga miedo en desenmascarar esa forma de ver las cosas, y que quizás la gente de a pie no entendían o no sabían, porque no es como ahora, ¿verdad?, que cualquiera pues más o menos puede hasta en internet consultar una Biblia y leer ahí exactamente lo que dice el texto. La gente de la época de Jesús, raros eran los que podían leer tal cual el texto, estaba guardado en un lugar especial en las sinagogas, de tal manera que uno se tenía que conformar con las explicaciones de los rabinos. Y cualquiera sabe el daño que puede hacer a veces la ignorancia religiosa, lo que es conformarse con explicaciones de oídas, de dicen que dijo, que hubo dicho, como si alguien pretendiera en nuestros días, para formarse cristianamente, depender de una serie de televisión, de una serie de películas, o conformarse con lo que dicen vagamente las notas de periódico acerca del Papa o de los obispos. Se le haría una ensalada de confusión en la cabeza. Menos mal que nuestras épocas son diferentes y tenemos un catecismo a la mano, la gente puede leer la Biblia, puede leer el Evangelio, y puede acceder directamente a lo que sí dijo Jesús. Y en muchos países esto es fácil. En otros no. En otros países hay tal cantidad de censura y de manipulación que incluso poder leer un evangelio auténtico es difícil. El caso es que en este episodio, con toda claridad, Jesús marca y traza una línea. No están al mismo nivel las enseñanzas que Dios reveló directamente a Moisés, lo que pertenece a los mandamientos divinos. No está al mismo nivel todo eso que llamamos nosotros palabra de Dios. No está al mismo nivel que las tradiciones, las enseñanzas, algunas consideraciones, algunos añadidos que ponían los escribas y los fariseos. Y la gente lo tenía que saber. Y Jesús pues se encara con estos para hacerles notar algo que ellos en principio deberían saber, pero que se habían olvidado o eran un poco necios o quizá incluso hasta de mal corazón.
y por eso les dice Jesús que se aferran a la tradición de los hombres. Siempre es difícil para nosotros aprender a mirar el centro, el corazón, lo que es importante de las enseñanzas de Jesús y no confundir la sustancia con lo secundario. En otro momento, Jesús dirá con claridad que hay que hacer lo uno sin olvidar lo otro, que las cosas que llamamos nosotros secundarias o accidentales no es que haya que tirarlas a la basura, simplemente hay que saber cuál es su jerarquía y no confundir lo más importante con lo menos importante. Pero no quiere decir que lo menos importante no tenga su importancia. Valga así un poco el juego de palabras. El Evangelio pone pues en el centro esta especie de debate y que releyéndolo nosotros con un conocimiento un poco más amplio de lo que pasaba en la época de Jesús nos puede también servir para nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este rato de oración. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercedan por mí.